Ante la reforma laboral que el presidente Felipe Calderón Hinojosa envió a la Cámara de Diputados y que se encuentra en la congeladora los últimos días, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, ha solicitado a los diputados que la aprueben. El partido del Movimiento Ciudadano está en contra de él, la reforma laboral, ya que según estos violenta los derechos de los trabajadores. Ellos afirman que violenta los derechos fundamentales de la clase trabajadora y afecta los derechos que están en la Constitución mexicana. Violenta 28 convenios internacionales firmados por México, dijo el presidente del Movimiento Ciudadano, Manuel Zavala. Mientras el salario solo ha aumentado el 13.50, la canasta básica 101.34 y el empleo no está mejor. Este sexenio nos debe 3.320.000 trabajos que no se generaron estos 6 años, porque él se dijo ser el presidente del empleo. La reforma presentada por Felipe Calderón atenta sin lugar a dudas contra los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, la protección de los derechos humanos y el derecho laboral establecido en pactos y tratados internacionales. Por lo menos esta reforma referente de Calderón violenta 28 convenios internacionales firmados por México y ratificados por el Senado de la República, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Filadelfia, el Protocolo de San Salvador y diversos convenios de la Organización Interamericana. Actualmente, nuestro país enfrenta una grave crisis económica y quienes más han sido afectados y quienes más lo han reflejado sin lugar a dudas ha sido la clase trabajadora. Este sexenio que está concluyendo, la capacidad del salario mínimo cayó hasta un 43.1%, ya que solo aumentó 13 pesos con 66 centavos, mientras que la canasta básica lo hizo hasta en 101 pesos con 34 centavos. El empleo no estamos mejor. Este sexenio nos debe más de 3.720.000 empleos que no se generaron durante estos 6 años, sobre todo quien se dijo ser que iba a ser el presidente del empleo. Esta reforma laboral atenta en particular por lo menos en 10 puntos. Citaremos que pretende vulnerar el contrato o estipular contratos por horas sin derechos a prestaciones. Suprime en una nueva forma de contratación los derechos de estabilidad, sustituyéndolo por empleos eventuales a través de contratos a prueba. Crea la figura de libre despido y se exime al patrón de notificar personalmente de la rescisión de la relación laboral. Propone que el límite máximo de pago de salario caídos sea por lo menos de 1 año. Se atenta contra la libertad y la autonomía sindical y se refuerza la intromisión gubernamental en la vida interna de las organizaciones. Vulnera el derecho a huelga. Se establece como causal de inexistencia el incumplimiento de disposiciones internas estatutarias sindicales. La inasistencia a la audiencia de conciliación conduce al archivo del expediente y que sea nula la suspensión de labores. El movimiento progresista propuso y propone semana de trabajo por lo menos de 40 horas, acceso y condiciones de trabajo iguales y dignas sin distinción de género, protección a la familia, condiciones de trabajo dignas en trabajo femenil de menores y derecho al trabajo de otros grupos vulnerables. La generalización nacional de salarios mínimos, sustitución de la Comisión Nacional de Salario Mínimo por un Instituto Nacional del Salario Mínimo, productividad y reparto de utilidades. Estas son una de las propuestas que propone el movimiento progresista, a contrario de lo que propone Felipe Calderón,